El sonido del viento, jugando entre los árboles, era la única compañía de doña Ruth aquella tarde de primavera. En el porche de su humilde casa, miraba los campos que había cultivado con tanto esfuerzo junto a su difunto esposo, don Augusto. Los árboles frutales cargados y el gallinero lleno eran testigos del arduo trabajo de décadas. La soledad era algo a lo que doña Ruth se había acostumbrado, aunque su corazón siempre guardaba la añoranza por sus hijos. Ruan y Patricia habían seguido con sus vidas en la gran ciudad y rara vez daban noticias. Aún así, nunca dejó de desear su visita. El ruido de un motor rompió el silencio de la tarde. Con los ojos entrecerrados por el sol, doña Ruth vio un coche negro estacionarse frente a la casa. De él bajaron Ruan y Patricia, ambos vestidos elegantemente y con amplias sonrisas. «Mamá, qué ganas de verte», exclamó Patricia, abrazándola con fuerza. Ruan fue más reservado, pero aún así extendió la mano con una sonrisa. «Vinimos a ver cómo está usted». La sorpresa de doña Ruth pronto dio paso a la alegría. Hacía tanto tiempo que no recibía a sus hijos juntos que apenas podía contener su felicidad. Preparó una cena especial y, durante la comida, hablaron sobre la vida en la ciudad. Esa noche, entre risas y charlas, los hijos comenzaron a hablar sobre el futuro. «Mamá, estuvimos pensando, ¿no cree que esta casa es ya demasiado grande para usted?», comenzó Ruan, casualmente. «Imagine vivir cerca de nosotros, en un lugar moderno y cómodo». Patricia asintió, tomando la mano de su madre. «Sí, mamá, podría vender esta casa y las tierras. Con ese dinero, podría comprarse un apartamento hermoso. Nosotros nos encargaremos de todo». Doña Ruth dudó. ¿Vender su casa, la tierra que había sido su sustento y el recuerdo de su esposo? La idea le parecía impensable, pero Ruan y Patricia insistieron en los días siguientes. Hablaron de cómo tendría una vida mejor, más fácil, cerca de ellos. Poco a poco, el corazón de la madre comenzó a ceder. La semana siguiente, encontraron un comprador y doña Ruth firmó los papeles con las manos temblorosas. Mientras veía al nuevo dueño inspeccionar la propiedad, sintió un nudo en el pecho, pero se consoló con las palabras de Patricia: «Será lo mejor para todos, mamá». El día fijado para la mudanza, doña Ruth esperaba en la puerta con su modesta maleta, llena de ropa y recuerdos. Pero, en lugar del coche prometido para llevarla a la ciudad, un viejo taxi se detuvo frente a la casa. Ruan bajó solo para entregarle un sobre con algunas instrucciones. «Mamá, necesitamos resolver unos asuntos en la ciudad primero. Usted estará en un lugar temporal, pero será solo por un tiempo, ¿de acuerdo? Volveremos a buscarla». Sin entender del todo, doña Ruth fue llevada a un asilo. Apenas entró, supo que algo no estaba bien. El lugar era frío, impersonal, y ninguno de los rostros de quienes trabajaban allí parecía acogedor. Cuando intentó llamar a sus hijos, los números estaban desconectados, y así, con el corazón pesado y lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, doña Ruth comprendió la traición. Sus hijos, por quienes tanto había sacrificado, habían desaparecido con el dinero, dejándola sola en un lugar extraño y sin esperanzas. A man estava fresca, e o sol filtrábase pelas poucas árvores do jardim do asilo, lanando sombras delicadas sobre o CH o de pedra. Dona Ruth estaba sentada en seu canto habitual, como caderno no colo, rabiscando fragmentos de memorias. Era seu pequeño refugio naquele lugar de voces cansadas e pasos apresados. Elena apareció primero, cargando una cesta con panes caseros y pequeños frascos de mermelada. A su lado, Roberto llevaba un termo y 3 tazas de porcelana sencilla. «Buenos días, doña Ruth», saludó Elena con el entusiasmo de quien está genuinamente feliz de verla. «Hoy trajimos desayuno. Esta vez no olvidamos las tazas adecuadas», bromeó Roberto mientras colocaba todo en una pequeña mesa improvisada. Doña Ruth, quien al principio había sido reservada con la pareja, comenzaba a abrirse. Ellos nunca exigían nada de ella, llegaban sin prisas, conversaban con naturalidad y trataban cada momento como único. «Siempre traen algo bueno», dijo con una sonrisa tímida, como quien ha olvidado cómo recibir gestos de amabilidad. Mientras compartían el café, Elena se interesó por lo que doña Ruth escribía en su cuaderno.
Son memorias, ¿verdad? Estoy segura de que hay cosas muy bonitas ahí. Doña Ruth dudó, pero después de un momento, le entregó el cuaderno a Elena. Son solo historias de mi vida, nada especial. Elena pasó las páginas con cuidado, leyendo fragmentos escritos con una caligrafía firme, pero marcada por los años. Un pasaje llamó su atención. En el patio de nuestra casa, Augusto plantó los primeros árboles frutales. Decía que cada árbol era una promesa para el futuro, una sombra para descansar, un fruto para comer, un aroma para recordar. Elena leyó el pasaje en voz alta, y el tono poético provocó una sonrisa emocionada en Roberto. Esto es hermoso, doña Ruth. Su Augusto debió ser un hombre especial. Lo era, respondió doña Ruth, con la voz temblorosa pero sin ceder a las lágrimas. Era de esas personas que veían belleza en lo simple. Él hizo de aquella tierra lo que fue. La pareja escuchaba con atención, haciendo preguntas con genuina curiosidad. Ruth les contó cómo ella y Augusto enfrentaron años difíciles juntos, cómo celebraban cada pequeña victoria y cómo siempre soñaron con envejecer en la casa que construyeron. Roberto, al escuchar sobre el arduo trabajo de Augusto, compartió algo de su propia vida. Mi padre era carpintero. Siempre decía que el trabajo de nuestras manos deja huellas en el mundo. Creo que por eso me gustan tanto historias como la suya, doña Ruth. Su vida está llena de esas huellas. Elena asintió, y sus palabras hacen que esas huellas perduren. Creo que por eso escribimos, ¿verdad? Para que lo que vivimos no desaparezca. La conversación se extendió por horas, y por primera vez, doña Ruth sintió que podía confiar en ellos. A diferencia de las voces insensibles del asilo o de los recuerdos dolorosos de sus hijos, Roberto y Elena trajeron un calor que ella había olvidado que existía. Cuando llegó el momento de despedirse, Elena tomó el cuaderno de doña Ruth y dijo: «Podría llevármelo a casa, solo por hoy, quiero leer más de sus historias. Prometo devolvérselo mañana». Doña Ruth dudó, pero la sinceridad en los ojos de Elena la convenció. «Está bien, pero cuídelo mucho». Elena sonrió y tomó las manos de Ruth. «Lo prometo». Esa noche, de regreso en su habitación, doña Ruth no se sintió tan sola. Había algo reconfortante en saber que, allá afuera, existían personas que se preocupaban por ella de manera genuina. Al día siguiente, Elena regresó con el cuaderno y una sorpresa, una hoja cuidadosamente impresa con uno de los fragmentos de Ruth, adornada con ilustraciones sencillas. «Hice esto para usted. Pensé que el pasaje sobre los árboles merecía un lugar especial». Doña Ruth sostuvo la hoja como si fuera un tesoro. Fue entonces cuando comprendió que, incluso en medio del dolor del abandono, aún había espacio para nuevos lazos y nuevas historias. El otoño había llegado, acompañado de una brisa suave que hacía bailar las hojas secas en el pequeño jardín del asilo. Doña Ruth, sentada en uno de los bancos, ajustaba sus gafas mientras leía el fragmento que Elena había digitado y enmarcado, ahora colocado en la mesilla junto a su cama. Aquello no era solo un recuerdo, era un símbolo de cuidado y respeto, algo que no sentía desde que sus hijos la habían abandonado. Roberto y Elena seguían visitando el asilo regularmente, y su presencia era cada vez más esperada. No solo conversaban con doña Ruth, sino que llevaban alegría a otros residentes. Elena solía organizar lecturas de poesía o contar historias, mientras que Roberto ayudaba a reparar pequeños objetos, desde sillas rotas hasta radios antiguos. Una tarde, durante una sesión de lectura, doña Ruth leyó otro pasaje de su cuaderno. Era un recuerdo de sus hijos, de cuando Juan y Patricia eran niños y corrían por el patio, compitiendo por ser el primero en recoger el mango maduro de la temporada. Ellos estaban tan llenos de vida. Cerró el cuaderno lentamente, con los ojos brillando por lágrimas que intentaba contener. Siempre pensé que criarlos bien significaba que me amarían para siempre. El silencio que siguió fue llenado por el susurro suave del viento. Roberto lo rompió con un tono tranquilo. Lo que hizo por ellos fue amor. Eso nunca cambia, aunque ellos no sepan valorarlo. ¿Pero será que fallé en algún momento?, preguntó doña Ruth en un susurro apenas audible. Elena tomó su mano. Amar nunca es un error, doña Ruth, pero a veces,
Las personas que amamos no pueden ver eso, y eso tiene que ver con ellas, no con usted. Las palabras de Elena no borraron el dolor, pero trajeron algo de alivio. En ese momento, doña Ruth sintió que no estaba completamente sola, como si pudiera compartir el peso que llevaba consigo. En los días siguientes, su relación con la pareja se hizo aún más cercana. Comenzó a participar en los pequeños talleres que Elena organizaba, ayudando a enseñar a otras mujeres mayores a escribir sus historias. Roberto, por su parte, pasaba tiempo con Ruth en el jardín, escuchando las historias que ella no escribía. Una tarde, Roberto llegó con una sorpresa, un pequeño retoño de mango en una maceta. Pensé que le gustaría. Es un recuerdo de los mangos que sus hijos disputaban. Doña Ruth acarició la planta con cuidado, conmovida por el gesto. No sé si estaré aquí cuando crezca, empezó a decir, pero Roberto la interrumpió con una sonrisa. Eso no importa, lo que importa es lo que significa ahora. Plantaron el retoño en el jardín del asilo, y Roberto insistió en que doña Ruth eligiera el lugar perfecto. Todos los días ella pasaba por allí, regando la pequeña planta y cuidándola como hacía con sus árboles en el pasado. A pesar de los momentos de alegría, las noches seguían siendo difíciles para doña Ruth. Los recuerdos del abandono de sus hijos parecían intensificarse en el silencio de su habitación. Una noche, tras un intento fallido de llamar a Patricia, decidió escribir de nuevo. Esta vez, sin embargo, las palabras no eran solo de tristeza, sino de desahogo. Ellos se llevaron mi casa, mis tierras y mi dinero, pero nunca podrán llevarse a la mujer que fui y sigo siendo, la madre que plantó árboles para el futuro, la esposa que amó a un hombre íntegro y la amiga que ahora encuentra una nueva familia donde menos lo esperaba. Dejó la pluma a un lado y respiró profundamente. Por primera vez, sintió que empezaba a liberarse del peso de depender de la aprobación de sus hijos. Con cada visita, Roberto y Elena fortalecían los lazos con doña Ruth, mostrándole que, incluso después de tanto dolor, todavía existía bondad en el mundo. Poco a poco, empezó a entender que el amor no siempre venía de aquellos con quienes compartía la sangre, sino de quienes elegían quedarse a su lado. El viento fresco hacía bailar las hojas de la pequeña planta de mango en el jardín del asilo. Doña Ruth la regaba con cuidado, vertiendo agua lentamente desde una regadera de plástico que había encontrado en la despensa. La planta parecía frágil pero decidida a crecer. Igual que ella comenzaba a sentirse. Mientras observaba las gotas resbalar por las hojas verdes, escuchó la voz animada de doña Alcira acercándose. Esa planta es casi tan terca como tú, Ruth. Doña Ruth sonrió, algo que se había vuelto más común desde que Roberto y Elena llegaron a su vida. Alcira se sentó a su lado en un banco improvisado. Sabes, he plantado tantas cosas en mi vida, pero no sé si ahora tendría el valor. Parece que todo lo que planté alguna vez murió. No todo muere, Alcira, respondió Ruth, aún mirando la planta. Algunas cosas solo tardan más en dar fruto. La frase quedó flotando en el aire mientras ambas miraban en silencio al pequeño árbol. Más tarde, en el salón principal del asilo, Roberto y Elena organizaron otra sesión de lectura. Esta vez, trajeron un libro de poemas de Manuel de Barros, con versos sencillos y encantadores. Elena leía en voz alta mientras Roberto repartía té a los residentes. Doña Ruth escuchaba atentamente, sentada junto al señor Anselmo, el exmilitar que rara vez participaba en las actividades. Él parecía inquieto, pero esta vez se quedó a escuchar los versos. Tras la lectura, Elena invitó a todos a compartir algo que consideraran hermoso, algo que les recordara su hogar. Alcira fue la primera. Mi padre siempre decía que una casa sin olor a café por la mañana no es un verdadero hogar. Nunca olvidé eso. Los demás rieron y estuvieron de acuerdo. Anselmo, tras un momento de vacilación, habló. Para mí, era el sonido de las herramientas de mi abuelo. Era carpintero. Creo que el martilleo y el serrucho siempre significaron que la casa estaba viva. Cuando llegó el turno de doña Ruth, pensó en su pasado y en algo que solía decir don Augusto. Mi esposo siempre decía que una casa no estaba hecha de paredes, sino de todo lo que poníamos dentro de ella, las risas, las conversaciones, los olores, incluso los silencios.
Elena le sonrió. Creo que tenía razón, doña Ruth. Un hogar está hecho de lo que llevamos en el corazón. En los días siguientes, Ruth notó pequeños cambios a su alrededor. Roberto, siempre atento a las necesidades de los residentes, sugirió que ella ayudara a organizar un taller de escritura para quienes quisieran registrar sus memorias. Doña Ruth, usted tiene un don especial con las palabras. Sería hermoso que otros aprendieran de usted. Aceptó con timidez, pero pronto descubrió que disfrutaba la experiencia. Durante una de las sesiones, ayudó a doña Marina, quien no había escrito en años, a describir su infancia en un pequeño pueblo de pescadores. Marina lloró al terminar su texto y abrazó a Ruth con fuerza. Gracias por hacerme recordar quién era. Esos momentos le dieron a Ruth un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Una tarde, mientras observaba la planta de mango en el jardín, Elena se sentó junto a ella con un bloc de papel y una pluma. ¿Sabe, doña Ruth? A veces la vida nos da una oportunidad de replantar nuestras raíces en otro lugar. Puede que no sea el mismo suelo, pero aún así podemos crecer de nuevo. Ruth suspiró, mirando al cielo. No sé si aún tengo fuerzas para hacerlo. Elena tomó su mano con suavidad. Tiene más fuerza de la que cree, y si algún día decide empezar de nuevo, aquí estaremos para ayudarla. Doña Ruth no respondió, pero algo en esas palabras quedó resonando en ella. Más tarde, mientras escribía en su cuaderno, se permitió imaginar cómo sería tener un lugar al que pudiera llamar hogar nuevamente. Una casa pequeña, con un jardín para cuidar y un banco en el porche. El aroma del café fresco por la mañana. Tal vez no sea demasiado tarde para soñar. Doña Ruth cerró el cuaderno y dirigió su mirada hacia la ventana, donde el pequeño árbol de mango se mecía suavemente con el viento. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro aún podía guardar algo bueno. El jardín del asilo se había convertido en un refugio para doña Ruth. Pasaba allí la mayor parte del tiempo, cuidando del pequeño árbol de mango que Roberto la había ayudado a plantar. Cada día, el árbol parecía más fuerte, igual que ella misma comenzaba a sentirse. Roberto y Elena seguían siendo una presencia constante en su vida, trayéndole cariño y esperanza, pero Ruth aún sentía un vacío, el anhelo de tener un lugar al que pudiera llamar suyo. Una tarde, mientras regaba el árbol de mango, Roberto y Elena se acercaron con herramientas y algunas plantas nuevas para el jardín. Parecían emocionados, intercambiando miradas cómplices. Elena finalmente rompió el silencio. Doña Ruth, hemos estado pensando mucho en usted. ¿En mí?, preguntó ella, intrigada. Roberto continuó. Sí, usted ha pasado por tanto y es una inspiración para todos aquí, pero creemos que merece algo más, un lugar que sea solo suyo. Ruth frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieren decir? Elena sonrió, arrodillándose a su lado. Tenemos un pequeño terreno, una finca que heredé de mi abuela. No es nada lujoso, pero hay espacio para construir una casita sencilla. Queremos hacerlo para usted. Doña Ruth sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Quieren construir una casa para mí? Queremos más que eso, respondió Roberto. Queremos que tenga un verdadero hogar, un lugar donde pueda cuidar sus plantas, preparar café a su manera y, sobre todo, ser feliz. Ruth intentó argumentar, decir que era demasiado, que no podía aceptarlo, pero Elena tomó sus manos y le dijo: usted nunca ha pedido nada, es hora de que reciba algo de lo que merece. En los días que siguieron, Roberto y Elena comenzaron a planear la construcción de la casa. Roberto, hábil con trabajos manuales, sabía que podía encargarse de gran parte de la obra con la ayuda de algunos amigos. Elena se ocupaba de los detalles prácticos, como organizar los materiales y pensar en lo que Ruth podría necesitar. Definitivamente una terraza, decía Elena, para que pueda sentarse a tomar café mientras mira el jardín. Ruth, emocionada por la generosidad de la pareja, comenzó a involucrarse activamente en el proceso. Aunque no podía ir al terreno, esperaba ansiosa las actualizaciones de Roberto y Elena, quienes le traían fotos y muestras de colores para las paredes. Quiero algo claro, que mantenga la casa siempre iluminada, decía Ruth con un entusiasmo que no recordaba haber sentido en años. Roberto asentía,
anotando cada detalle con esmero, y plantaremos algunos árboles allí también. No puede faltar sombra ni frutas en el patio. En el pequeño pero acogedor terreno, Roberto y sus amigos comenzaron a levantar la estructura de la casa. Elena documentaba cada paso con fotos que mostraba a Ruth en el asilo. «Mire, Ruth, ya tenemos la base lista», exclamaba Elena con orgullo. Ruth no ocultaba su emoción. «Se ve tan hermoso, parece un sueño». Mientras la construcción avanzaba, Ruth comenzó a imaginar cómo sería su nueva vida. Pensaba en el aroma del café fresco en la terraza, el sonido del viento entre los árboles y la paz de tener un espacio propio nuevamente. Cuando la casa estuvo lista, Roberto y Elena llevaron a Ruth a conocerla. Habían preparado todo con cuidado, decorando con sencillez y mucho amor. Había un pequeño jardín al frente, con el retoño de mango que Roberto había trasplantado desde el asilo. Al entrar, Ruth sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Era todo lo que necesitaba, un lugar humilde, pero lleno de amor. «¿Hicieron todo esto para mí, para usted?», respondió Roberto, «porque nadie merece más que usted tener un lugar que pueda llamar hogar». Esa noche, mientras se sentaba en la terraza por primera vez, con Elena y Roberto a su lado, doña Ruth miró el cielo estrellado y sintió una paz que hacía mucho tiempo no conocía. «Tal vez, después de todo, las raíces que planté a lo largo de mi vida aún puedan florecer». El sol de la mañana iluminaba la pequeña cocina de doña Ruth, donde el aroma del café fresco se mezclaba con el olor del pan recién hecho que Elena había traído. Sentada a la mesa con Roberto y Elena, Ruth se sentía en paz, con la certeza de que, después de tantos años de sufrimiento, finalmente tenía un hogar. Mientras discutían ideas para mejorar el jardín, un coche oficial se detuvo frente a la casa. Roberto se levantó para atender y, poco después, regresó acompañado de un hombre alto, vestido con traje y llevando un maletín negro. «Doña Ruth, este es el señor Marcio, un ingeniero que está haciendo estudios en la región. Dijo que necesita hablar con usted». Ruth, intrigada, se levantó y ofreció un asiento al visitante. «¿En qué puedo ayudarle, señor?». Marcio ajustó sus gafas, pareciendo algo nervioso. «Doña Ruth, estamos trabajando en un proyecto de infraestructura en esta región y, durante el análisis del suelo de algunos terrenos, descubrimos que su propiedad contiene una cantidad significativa de minerales valiosos. Estamos hablando de una riqueza inesperada». Ruth parpadeó, confundida. «¿Minerales? ¿Riqueza?». El ingeniero sonrió. «Sí, señora, para explorar estos recursos, el gobierno quiere ofrecerle una indemnización muy superior al valor común de propiedades como la suya». Abrió el maletín y sacó algunos documentos. «Con esa cantidad, usted podría hacer lo que desee. Estamos hablando de una suma millonaria». El silencio llenó la cocina. Roberto y Elena intercambiaron miradas incrédulas mientras Ruth contemplaba los papeles frente a ella. Era difícil creer que, después de tantos golpes y pérdidas, el destino finalmente le sonreía. «¿Millonaria, señor?», preguntó Ruth, con la voz temblorosa. Marcio asintió. «Sí, señora, es una oportunidad única. Por supuesto, necesitaríamos que firme algunos documentos, pero todo se hará de manera transparente». Roberto intervino, manteniendo un tono calmado pero protector. «Vamos a analizar esto con cuidado, ¿verdad, doña Ruth?, sin apresurarnos para decidir». Marcio estuvo de acuerdo, dejando los papeles para que Ruth y sus amigos los revisaran. Por supuesto, aquí está mi contacto. Si tienen alguna duda, no duden en llamarme». Cuando se fue, el silencio en la cocina fue roto por Elena. «Doña Ruth, esto es increíble, ¿pero es real?», preguntó Ruth, aún incrédula. Roberto colocó una mano sobre la de ella. «Parece que sí, y si lo es el destino diciéndole que usted merece una nueva oportunidad». Ruth asintió lentamente, con el corazón pesado. «Después de todo lo que he pasado, es difícil creer que algo así pueda suceder». En los días siguientes, la noticia sobre el valor del terreno de doña Ruth comenzó a circular en la región. Pequeños artículos en el periódico local mencionaban el inesperado hallazgo en tierras humildes. Ruth, ahora más confiada, empezó a planear qué hacer con el dinero,
aunque siempre incluía a Roberto y Elena en sus planes. «Esta casa existe gracias a ustedes», les dijo en una ocasión, tomando sus manos. «Si ese dinero llega, no será solo mío». Sin embargo, esa calma fue interrumpida por un nuevo evento. Una tarde, mientras Ruth regaba el jardín, un coche negro familiar se detuvo frente a la casa. Al descender, Ruan y Patricia caminaron hacia el porche, con amplias sonrisas en sus rostros. «Mamá», exclamó Patricia, abriendo los brazos para un abrazo que Ruth no correspondió. Ruan intentó suavizar la situación con un tono casual. «Nos enteramos de que está bien instalada aquí. Es un lugar bonito, ¿verdad?» Elena, que observaba la escena desde la ventana, salió para quedarse al lado de Ruth, sin decir nada. Roberto llegó poco después, cruzado de brazos, en silencio pero atento. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Ruth, con firmeza, sorprendiéndose incluso a sí misma. «Vinimos a verla, mamá», dijo Patricia, poniendo una mano en el pecho como si estuviera emocionada. «La hemos extrañado tanto». «Sí, y escuchamos sobre la suerte que tuvo con el terreno», añadió Ruan, con una sonrisa poco convincente. «Queremos ayudarla a aprovechar todo eso de la mejor manera». Ruth entrecerró los ojos, entendiendo de inmediato. «Vinieron por el dinero, ¿verdad?». Patricia vaciló, pero Ruan se encogió de hombros. «Mamá, solo queremos asegurarnos de que no la engañen. Usted sabe que estas cosas pueden ser complicadas». El aire se tornó pesado, y Ruth sintió que su corazón se aceleraba. Pero antes de que pudiera responder, Elena intervino. «Doña Ruth tiene suficiente apoyo aquí. Creo que pueden regresar en otro momento». Las sonrisas de Patricia y Ruan desaparecieron, reemplazadas por expresiones de irritación apenas disimulada. Sin embargo, se marcharon sin protestar, prometiendo volver. En ese momento, Ruth supo que tenía que estar preparada. Sus hijos no venían por amor, venían tras lo que ella poseía. «Pero esta vez no se llevarán nada», pensó, decidida. Los días posteriores a la visita de Ruan y Patricia estuvieron cargados de tensión. Doña Ruth sabía que su reaparición no era un acto sincero de arrepentimiento, sino un intento calculado de beneficiarse de la situación. Los ojos brillantes de Patricia y el tono calculador de Ruan aún resonaban en su mente. Sin embargo, Ruth ya no estaba sola. Roberto y Elena permanecían más cercanos que nunca, ayudándola a prepararse emocionalmente para el inevitable enfrentamiento. Una tarde, mientras Ruth terminaba de preparar el café, escuchó el ruido de un coche acercándose. Al mirar por la ventana, vio nuevamente a Ruan y Patricia. Esta vez venían más preparados. Patricia llevaba una gran bolsa llena de ropa que decía haber traído como regalo, mientras Ruan sostenía una canasta con frutas. «Mamá, hemos vuelto», anunció Patricia, entrando con una amplia sonrisa. «Pensamos que tal vez extrañaría algunas cosas de la ciudad». Ruth los observó con calma, pero con firmeza. «Ya tengo todo lo que necesito aquí». «Claro, mamá, pero queremos ayudar», insistió Ruan, sentándose a la mesa como si ya fuera parte de la casa. «Ese dinero puede cambiarlo todo. Podríamos conseguirle una casa mucho mejor, tal vez traerla de vuelta a la ciudad». Elena, que estaba afuera, entró al escuchar la conversación. Se sentó al lado de Ruth, sin decir nada, pero su presencia era un recordatorio silencioso de apoyo. «¿Ustedes creen que pueden aparecer aquí, después de todo lo que hicieron, y empezar a hacer planes con mi dinero?», preguntó Ruth, su voz cargada de dolor. «Mamá, cometimos errores, lo sabemos», dijo Patricia, con un tono de falsa humildad, «pero estamos aquí ahora, listos para ayudar». Ruth respiró hondo y los miró fijamente. «¿Ayudar? Ustedes me abandonaron en un asilo y desaparecieron con lo poco que tenía. ¿Por qué debería creerles ahora?». La tensión en la sala era palpable. Ruan intentó suavizar la situación con un tono persuasivo. «Mamá, fue un error, pero somos su familia, y la familia cuida de los suyos». Ruth sintió una oleada de rabia, pero también de claridad. «¿Familia? Familia es quien estuvo a mi lado cuando lo necesité. Familia es quien me ayudó a empezar de nuevo, no quien me trató como algo desechable». Patricia intentó interrumpir, pero en ese momento, Roberto entró en la sala con una expresión seria. «Creo que ya es hora de que se vayan»,
Doña Ruth tiene todo el apoyo que necesita aquí. Los hijos vacilaron, intercambiando miradas, antes de levantarse. Está bien, mamá, le daremos tiempo para que piense, dijo Ruan, ajustando su tono a algo más condescendiente. Pero recuerde, somos sus hijos y queremos lo mejor para usted. Cuando el coche de los hijos desapareció por la carretera, Ruth sintió que sus piernas flaqueaban y se sentó. Elena puso una mano en su hombro, mientras Roberto servía una taza de café para calmarla. No se rendirán tan fácilmente, murmuró Ruth. Pero esta vez no está sola, respondió Elena con convicción. Esa noche, Ruth volvió a escribir en su cuaderno. Las palabras fluyeron como un desahogo. Mis hijos han vuelto, pero no por el amor que siempre esperé. Han venido tras algo que no les pertenece. Ahora sé que el verdadero amor no está en la sangre, sino en el corazón de quienes eligen quedarse a mi lado. Cerró el cuaderno, sintiéndose fortalecida. Por primera vez, sabía exactamente qué debía hacer. A la mañana siguiente, Ruth llamó a Roberto y Elena para una conversación. Con una mirada decidida, les anunció: voy a oficializar todo. Quiero que ustedes sean mis herederos. Este hogar, el dinero, todo será de ustedes. Doña Ruth, eso no es necesario, comenzó Roberto, pero Ruth levantó la mano para interrumpirlo. Si lo es, ustedes fueron la única familia que tuve cuando más lo necesitaba. Quiero asegurarme de que esto no termine en las manos equivocadas. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, y tomó las manos de Ruth con ternura. ¿Estás segura de esto? Ruth asintió. Más que nunca, mientras las primeras luces del amanecer teñían el cielo, Ruth salió al porche, contemplando el patio. El árbol de mango que había plantado había crecido, y sus primeros frutos ya estaban maduros. Ella tomó uno, sosteniéndolo por un momento, sintiendo que, finalmente, estaba en paz con las decisiones que había tomado. Doña Ruth observaba el jardín desde la ventana de su casa. El árbol de mango, que antes era solo un retoño, ahora tenía ramas llenas de hojas y comenzaban a aparecer los primeros frutos. Aquella vista siempre le traía consuelo, pero los eventos recientes la mantenían alerta. Desde la última visita de Ruan y Patricia, sabía que debía actuar para proteger su nuevo hogar y a las personas que realmente se preocupaban por ella. Esa mañana, Roberto y Elena llegaron a su casa para una reunión importante. Con ellos venía el abogado que Ruth había contratado para formalizar su decisión sobre el futuro de su fortuna. Sentados alrededor de la mesa de la cocina, el abogado abrió una carpeta y colocó los documentos frente a Ruth. Doña Ruth, con este documento, usted transfiere legalmente todos sus bienes a Roberto y Elena, incluyendo la casa y la compensación económica. Ruth tomó la pluma con manos firmes, pero antes de firmar, miró a Roberto y Elena. Nunca imaginé que la vida me daría otra oportunidad de tener una familia. Ustedes me dieron más que un techo, me dieron amor, cuidado y un motivo para seguir adelante. Elena tomó las manos de Ruth, visiblemente emocionada. Usted siempre será parte de nuestra familia, Ruth. Esto no se trata de dinero, se trata del cariño que le tenemos. Y por eso lo hago, respondió Ruth. Firmó el documento con un suspiro de alivio. Ahora, todo estaba protegido. Al día siguiente, Ruth tuvo una última visita inesperada. Patricia y Ruan llegaron sin previo aviso, con expresiones que mezclaban nerviosismo y desesperación. Mamá, necesitamos hablar, dijo Patricia, entrando sin ser invitada. Ruan fue directo al grano. Sabemos que está tomando decisiones sobre su dinero. Creemos que sería justo que pensara en nosotros también. Después de todo, somos su familia. Ruth se levantó de la silla, con una postura firme, sin la vacilación que alguna vez había tenido frente a sus hijos. Tuvieron su oportunidad de ser mi familia. Ustedes eligieron abandonarme cuando más los necesitaba. Mamá, fue un error, intentó argumentar Patricia, pero Ruth la interrumpió. Fue una elección que me dejó sola, sin hogar, sin nada, y ahora vuelven porque creen que pueden arrebatarme lo que he reconstruido. Ruan intentó mantener la compostura, pero su tono comenzó a mostrar frustración. Somos sus hijos, es nuestro derecho. ¿Derecho?, preguntó Ruth, su voz llena de emoción.
Roberto y Elena no tienen mi sangre, pero tienen algo que ustedes nunca demostraron, amor verdadero. Los hijos guardaron silencio, incapaces de responder. Ruth señaló la puerta. Este es mi hogar ahora, y ustedes no son bienvenidos aquí. Ruan y Patricia se marcharon con expresiones de derrota, pero Ruth no sintió tristeza. Por primera vez, se sintió completamente libre. En los días siguientes, Ruth comenzó a usar parte del dinero de la compensación para mejorar no solo su vida, sino también la de los demás. Donó una cantidad significativa al asilo donde había sido abandonada, asegurando reformas y mejores condiciones para los ancianos que aún vivían allí. También financió pequeños proyectos en la comunidad local, como una biblioteca infantil y un huerto comunitario. Por su parte, Elena y Roberto utilizaron el dinero para garantizar el futuro de sus dos hijos y expandir el pequeño terreno donde vivían. Ruth los animaba a soñar en grande, recordándoles siempre que el amor y la gratitud transforman vidas. Una tarde, Elena le preguntó a Ruth cómo quería ser recordada. Ruth sonrió. Quiero que recuerden que planté árboles, árboles que dan frutos, sombra y esperanza, incluso después de que ya no esté. Ruth, sentada en el porche junto a Elena, observaba a los niños correr por el jardín. El árbol de mango, ahora robusto, proyectaba sombra sobre el césped. Era el símbolo de todo lo que había construido: un hogar, una nueva familia y un legado de amor. El día amaneció tranquilo en la finca. La luz del sol atravesaba las ventanas de la pequeña casa de Doña Ruth, iluminando las paredes con un brillo cálido. En el patio, el árbol de mango que Roberto había plantado años atrás se había convertido en un símbolo de todo lo que Ruth había logrado: un nuevo comienzo, un hogar y, sobre todo, una nueva familia. En el porche, Ruth se mecía en su silla, observando a Elena y Roberto mientras cuidaban del jardín. Las risas de los niños resonaban por la propiedad mientras jugaban bajo el árbol de mango. Ruth sonrió, un gesto lleno de serenidad y gratitud. Tomó su cuaderno, ahora casi lleno de memorias y reflexiones, y comenzó a escribirlo. Mi hogar no es solo esta casa ni estas tierras. Mi hogar son las personas que eligieron amarme, no por obligación, sino por decisión. Aquí he plantado mis raíces nuevamente, y sé que crecerán fuertes, incluso después de que ya no esté. Elena se acercó con una taza de café. ¿Qué escribe hoy, Doña Ruth? Escribo sobre ustedes, respondió Ruth, con una sonrisa, sobre cómo me enseñaron que el amor verdadero no se da, se construye. Elena tomó la mano de Ruth, conmovida por sus palabras. Usted nos ha dado tanto como hemos recibido. Somos una familia gracias a usted. Ruth apretó suavemente la mano de Elena. Y por eso, todo lo que tengo será suyo. Ustedes me cuidaron cuando nadie más lo hizo. Quiero que esta casa sea para ustedes y para sus hijos, para que siempre esté llena de amor. Elena intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Usted es una de las personas más generosas que he conocido. No es generosidad, querida, es justicia. Esa tarde, Ruth le pidió a Roberto que reuniera a la familia en el patio. Se sentaron todos bajo la sombra del árbol de mango mientras los niños comían rodajas de mango recién recolectadas. Ruth miró a cada uno de ellos con el corazón lleno de amor. Quiero darles las gracias por todo, comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción. Por darme un hogar cuando no tenía nada, por tratarme como familia. Roberto quiso responder, pero Ruth levantó la mano, pidiendo silencio. No necesitan decir nada, solo quiero que sepan que esta casa, este dinero, todo lo que tengo, ahora es suyo. Quiero que esta tierra siga llena de risas y esperanza. Los niños dejaron de jugar un momento, percibiendo la seriedad en las palabras de Ruth. Roberto rodeó a Elena con un brazo, y ambos asintieron en silencio, sabiendo que ese gesto venía del corazón. En los meses siguientes, Ruth continuó viviendo en la casa, cuidando su jardín y escribiendo en su cuaderno. La comunidad local la admiraba no solo por su generosidad, sino por la bondad que irradiaba en cada acto. Se había convertido en un símbolo de fortaleza y amor. Un día, al mirar por la ventana, vio a los niños corriendo para recoger mangos maduros que habían caído al suelo. La escena le recordó a Ruan y Patricia, de un tiempo en que pensaba que ellos representaban el futuro.
Ahora sabía que el verdadero futuro estaba allí, en las nuevas raíces que había plantado. En paz consigo misma, Ruth cerró el cuaderno y lo guardó en la estantería, junto a la foto de don Augusto. En la tapa del cuaderno había escrito, mis raíces. En la última noche del verano, Ruth se sentó en el porche con Elena, Roberto y los niños. El cielo estaba lleno de estrellas, y el aire fresco anunciaba la llegada de una nueva estación. ¿Sabe, Roberto?, dijo Ruth, mirando hacia el árbol de mango. Augusto siempre decía que lo que se planta con amor dura para siempre. Roberto sonrió. Tenía razón, doña Ruth. Mientras las estrellas iluminaban el patio, Ruth sintió como el peso de toda una vida desaparecía. Sabía que había encontrado su verdadero hogar y que había dejado un legado que florecería por generaciones. La brisa agitó las hojas del árbol de mango, y, con una sonrisa tranquila, doña Ruth cerró los ojos, completamente en paz. Suscríbete al canal para disfrutar de más historias como esta.